no después no lo puedo subir a YouTube. No es tan sencillo, ¿eh? Gracias por la información, aprendimos algo nuevo. Fernando está hablando acá. Bien. Estamos en orden, estamos grabando, estamos trabajando. Bien. Hicieron la simetría central de este triángulo por C. ¿Qué les quedó? C y C' están en el mismo punto. No sé. No sé, a mí me quedó eso. ¿A vos te quedó eso y al resto? Sí, también. A mí también. Ahí está. Bien. Entonces, en la semirrecta de CA, o sea que las semirrectas van a coincidir, las semirrectas opuestas, en la misma recta que los lados, ¿sí? Así que ya de por sí van a ser paralelas porque son rectas coincidentes. La que considera, por ejemplo, AB me va a quedar paralela a prima. Esto ustedes lo tienen que usar siempre cuando hagan los movimientos, y entonces les va a surgir como ayuda. Si un lado no le quedó paralelo, hay algo mal. Bien. Eso que dijo Mica. El punto A se convirtió en A', el B en B', pero el C se convirtió en sí mismo. Cuando el C es un punto de la figura, y es el centro de la simetría, siempre se va a convertir en sí mismo, ¿sí? Y en ese caso le vamos a llamar punto unido, que también está en el apunte. ¿Lo ven? ¿Lo leen ahí? Si no, se los leo. Punto unido es todo punto que se transforma en sí mismo. ¿Pasa a llamarse C' o ambos? Ambos. Porque es el mismo punto con dos nombres. Lo que pasa, yo acostumbro a poner, cuando lo hago a mano, en este lugar, C igual C'. Porque lo podemos dejar como C, pero el problema es que cuando después hacemos varios movimientos sobre distintas figuras, nos vamos perdiendo ya cuando llegamos a C segunda o C tercera, de cuál punto estábamos hablando. Eso es una cuestión de nomenclatura. No está mal que dejen C o que dejen C' en el punto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría? Bueno. Quiero borrar todo. Si yo hago la simetría central de un ángulo, ¿sí? Donde voy a hacer la simetría central de centro B del ángulo ABC. Acuérdense que el ángulo es todo esto, ¿no? Centro C dijo, ¿no, profe? Centro B. Ah, B. A, B, C, o el centro en el vértice. Ponele la letra que vos quieras, pero el centro en el vértice.
¿Qué les quedó? Opuesto por el vértice. Opuestos por el vértice. Sí, señor. Me va a quedar un ángulo que quedó opuesto con el vértice con el anterior. ¿Sí? Bueno. Está bien. Esta es otra forma de probar por movimientos que los ángulos opuestos por el vértice son sectores angulares congruentes. ¿Sí? Lo habíamos demostrado como a principio de año porque eran adyacentes. Pero si nosotros hacemos un movimiento de un sector angular y obtenemos otro sector angular, siempre va a ser congruente porque los movimientos me aseguran que ningún segmento me va a dar una parte más chica o más grande del que tenía, ningún ángulo va a ser más chico o más grande del que tenía, siempre se conserva la congruencia. ¿Estamos? Eso es seguro. Entonces es otra forma de probar que un sector angular opuesto por el vértice va a ser congruente. Bien, ahora vamos a ver si lo puedo borrar. Bien. Dado el ángulo ABC, que es un ángulo agudo, vamos a hacer la simetría central de centro O, siendo O un punto cualquiera dentro del ángulo, ¿sí? Después vamos a hacer una simetría central del mismo ángulo cuando O es un punto de la bisectriz de este ángulo. O sea, vamos a hacer cuatro dibujitos. Primero cuando O no pertenece a la bisectriz, después cuando O es un punto de la bisectriz. ¿Está claro? Yo tengo el ángulo ABC y tengo que hacer la simetría central con respecto al centro O. Lo que tengo que hacer es el movimiento de cada uno de los puntos.
Ya está. La consigna va a ser la siguiente. El primero, vamos a hacer 4 dibujos. El primer ángulo en un punto O cualquiera, el segundo ángulo cuando agudo, cuando O pertenece a la bisectriz. Lo que pasa es que si yo lo dibujo acá, le voy a tener que cambiar las letras. Lo que voy a hacer es no ponerle las letras. Ese es el segundo caso. El tercer caso, vamos a hacer un ángulo recto. Bueno, ¿hicieron el primero? ¿Les quedó algo por lo menos así? Así, si le quedaron los laditos cortos, los estiran para que haya intersección, ¿sí? ¿Qué figura obtuvieron al hacer la simetría central? Digamos que yo tengo los dos ángulos, quedaron como enfrentados, ¿sí? ¿Y estos ángulos cómo van a ser entre sí si se corresponden por un movimiento? Congruentes. Congruentes, bien. Y los lados, ¿cómo van a ser, de los ángulos, cómo van a ser? Porque esto es una simetría central. Paralelos. Paralelos. Ah, ¿Sí? Todas las rectas que hacemos con una simetría central o todos los segmentos van a tener su imagen que van a estar incluidas en rectas paralelas. Entonces podemos asegurar que los lados de los ángulos son paralelos entre sí. ¿Qué figura formé? Un paralelogramo, ¿sí? Y entonces va a mantener la congruencia tanto de los lados como de los ángulos. Yo hice por un movimiento y obtuve la congruencia de los lados y los ángulos. Ahora, se me ocurre hacer la diagonal, ¿sí? ¿Y qué va a ser el centro de simetría de la diagonal? ¿El punto medio? ¿Puede ser? El punto medio, puede ser, porque si yo hago de O a B, y ustedes si tuvieron que hacer la semirrecta de O a B, ¿sí?
y a la misma distancia pusieron B'. Entonces, OB es congruente con OB', O es el punto medio con toda seguridad. Bien. ¿Sí? Lo mismo habrán hecho con C, pero no estamos usando C acá. Acá tendríamos que usar la intersección de los lados, ¿sí? Para saber que esta va a ser la otra diagonal del paralelogramo. Y las diagonales se cortaron en el punto medio, porque la imagen de este punto va a estar acá. Entonces, todas las propiedades que nosotros estuvimos analizando y estuvimos demostrando, con esto quedaban justificadas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paralelogramo, el punto de intersección de las diagonales es el centro de una simetría central de ese paralelogramo. Bien, ahora pueden seguir con los otros casos, a ver qué pasa en cada caso. Profe, ¿puede repetir la definición del punto medio de la simetría central? Punto medio no, el de la intersección de la simetría central. En la intersección de las diagonales de un paralelogramo, ¿sí?, es el centro de la simetría central. No siempre puedo aplicar una simetría central, pero en un paralelogramo sí. ¿Por qué? Porque todos los puntos van a estar siempre a la misma distancia de ese centro, ¿no? Profe, el segundo caso era el punto este en la bisectriz, ¿no? Sí. Yo lo dibujé, no le puse las letras porque tengo que repetir
Ponerle otras, si no. Este va a ser igual al centro. ¿Les quedó algo así o todavía no lo terminaron? ¿Vamos bien? ¿Qué pasa, Martín? No, es que lo estoy mirando y el mío quedó más. No llegó a cruzarse intersecarse las Y prolongalas. rectas. Sí. Claro, a mí me Prolongalas. pasó y las estiré un toque para que quede Claro. armado algo. Claro. Sí, sí, sí. Hay que estirarlas. Yo en el de arriba no se me intersecaron y las estiré. Dibuja todo como para que se te quede formado un cuadrilátero. Ok. Fernando se nos fue. Sí. Se asustó y se fue. Le dejó un comentario en el chat Ay, Dios. que decía que tuvo un imprevisto laboral. Ay, pobre, bueno. Gracias por avisarme. De nada. Buen fin de semana para todos, dejo, chicos. Bueno, esto va a ser un paralelogramo también, porque los lados son paralelos porque se corresponde por una simetría central. ¿Será algo más que un paralelogramo? Rombo. ¿Es una pregunta o una afirmación? Afirmación. Me encantó. Con toda seguridad. Sí, va a ser un rombo. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia el primero? Vamos a tener 4 lados congruentes. Sí, pero no lo podríamos saber por la forma de la construcción. Hay otra propiedad del rombo que nos va a asegurar. Está bien, los opuestos son congruentes, pero ¿cómo sabés que los consecutivos son congruentes? Por la simetría central no hay nada que te lo asegure. Y sí, podemos saber si son perpendiculares las diagonales, que también sería del rombo. No podemos. No podemos, ¿no? No. Otra propiedad que tiene el rombo. ¿Qué pasa con las diagonales del rombo? Aparte de ser perpendiculares y cortarse en el punto medio. Cortarse en el punto medio todos los paralelogramos. Ah, son bisectrices de los ángulos. Son bisectrices de los ángulos que unen. Claro. Y como acá lo trazamos por bisectriz, entonces esa propiedad me va a asegurar que es un rombo. ¿Sí? Pero que sean estos ángulos, sí, van a ser los ángulos rectos, pero tendría que demostrar que hay uno recto y después por congruencia, por el movimiento, van a ser todos rectos. ¿Quedó claro para todos? Entonces, aseguramos que es un rombo. ¿Por qué? Por propiedad del rombo, las bisectrices, las diagonales son bisectrices de los ángulos. En cambio, en el paralelogramo no, quedó bien demostrado. Acá esto no es la bisectriz. ¿Sí? Y acá sí. Y acá lo construimos por bisectriz. Bueno, sigamos con un ángulo recto. O ya intuyen que va a dar. No, háganlo. Así practican simetría. Paralelogramo va a dar seguro.
En este caso sería un cuadrado, ¿no? Perdón, el punto, ¿está en la bisectriz o no? Había dos casos más para hacer. Uno que con un ángulo recto el centro de simetría estuviese en la bisectriz y otro que no estuviese en la bisectriz. ¿El tuyo dónde está? No hice los dos. No hay problema, pero lo podemos analizar si quieren. Yo lo hice en un punto cualquiera. ¿Sí? Sí. A mí me quedó así, mira. Por ahí de casualidad agarré la bisectriz, pero Buena puntería. claro. Es la puntería que no queremos tener. Cuando nosotros no queremos dibujar isósceles, nos quedan isósceles y así sucesivamente. Sí, a mí me pasa. Me la vivo borrando. Y no importa, si te quedó en la bisectriz, hace otro que no esté en la bisectriz ahora. ¿Y terminaron? ¿Pudieron? Sí. Sí. Si yo hago a partir de un ángulo recto y el punto no está en la bisectriz, lo que voy a obtener es un rectángulo. ¿Sí? Porque voy a obtener un cuadrilátero con lados paralelos y como estoy haciendo la simetría central de un ángulo recto, lo que voy a obtener es otro ángulo recto. Voy a tener un paralelogramo con 4 ángulos rectos. Si yo aproximo ese punto hacia la bisectriz, entonces sí me va a quedar un cuadrado, porque cumplía la misma propiedad que en el rombo. La diagonal va a ser bisectriz de los ángulos, ¿sí? Acuérdense que cuadrado es rectángulo y rombo a la vez. Y acá es otra forma que tuvimos de demostrar o justificar todas las propiedades de cuadriláteros y de paralelogramos, y de paso practicaron simetría central. Yo no los voy a torturar más por hoy. Los voy a dejar que tengan un lindo fin de semana, pero no se olviden que tenían que hacer
los ejercicios de ángulos inscriptos, como para ver si tenían alguna duda o les había quedado, si tienen algún problema para resolverlos, o me preguntan o lo vemos el miércoles a la tarde, ¿sí? Pero como para que ustedes practiquen solitos y ya después quedemos liberados de ese tema. Así yo la próxima clase con ustedes ya puedo empezar simetría axial. Antes de hacer la composición de movimiento voy a dar los 4 movimientos, ¿sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Si lo repasan y no entienden algo, por favor pregunten. Porque una cosa es entender en clase y otra cosa cuando me lo pongo a hacer solo no lo entiendo. Pero yo creo que practicamos bastante simetría central. Igualmente, cuando después veamos todas, vamos a empezar a componer y las vamos a volver a hacer. Pero bueno, como vamos a poner otra cosa distinta, vamos a hacer otra cosa, entonces que ya esto quedó desde el centro a cada punto, en la semirrecta opuesta, y así que quedó firme. Bueno, nada más por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de, que la pasen bien. Buen fin de para Cuídense todos. mucho. Gracias igualmente. Buen fin de semana, gracias, profesor. Buen fin de.